Ya, mis queridos hermanos, vamos a empezar el día de hoy. Estamos muy contentos con los que ya hayan llegado. Ojalá no se me pasen los que vayan llegando para poder admitirlos. Que el Señor les bendiga mucho. De esta manera vamos a dar comienzo. Hola Francisca, que el Señor te bendiga mucho, que el Señor les bendiga a todos los que están conectados. Estamos súper contentos ya de poder partir, de poder este año, ¿cierto? Iniciaron esta segunda etapa de EVAM, perdón, de EDEM. EVAM se llama lo que hacemos en Maipú, de EDEM. Así que el Señor nos bendiga mucho. No sabemos bien lo que nos depara el Señor para adelante, pero sí sabemos que estamos obrando su plan, nos estamos preparando para poder hacer lo que Él quiera que podamos hacer. De momento, ¿cierto? Hemos vivido la tremenda experiencia de poder ir a las misiones en el verano pasado, de haber tenido la experiencia de los cursos del año pasado y también la experiencia del retiro que hicimos a mitad de año. Y creo que ha sido bueno, ha sido instancias en que hemos podido dedicarnos, que hemos podido estar delante del Señor y de alguna manera nos capacita, nos ayuda a estar delante de su presencia. Eso siempre hace bien. Bien, les voy a compartir pantalla. Eh, yo aquí estoy con visitas, están mis sobrinos, así que si escuchan mucho ruido porque mis hijos y mis sobrinos están jugando por ahí. ¿Ustedes ven mi pantalla? Bueno, Sí, sí se ve. ya, súper. Yo tengo un aviso al medio de la pantalla que dice: ¿quieres seguir compartiendo PowerPoint? ¿Ustedes también ven ese aviso? Sí, Sí, también se también ve. se ve. Ya, es que no sé cómo sacarlo. O sea, no se sale. A ver, voy a hacerlo, ¿no? A ver si puedo. A ver, de otra manera. Mm, es del PowerPoint ese. Ya ahí sí, era de PowerPoint ese problema. Ya, mis queridos hermanos, vamos a partir ahora. Hoy día vamos con la clase 1 de el módulo 1 de Introducción al Antiguo Testamento. En esta clase la idea es que nosotros podamos no solamente estudiar cierto partes del Antiguo Testamento, sino que nos podamos hacernos preguntas reflexivas que tienen que ver con nuestro caminar diario en el cristianismo y podamos responder a esas preguntas también después de esta clase. Eh, si alguien te pregunta por qué la Biblia tiene exactamente estos libros y no otros, ustedes saben que hay distintos tipos de Biblias. Algunos tienen libros que nosotros no manejamos en la Reina Valera 1960. Eh, y si ustedes les preguntan, ¿cierto?, por qué la Biblia católica en este sentido o otras Biblias de otras traducciones tienen más libros que las de nosotros, eh, ¿cuál es la respuesta que tenemos? Les pregunto retórico nomás, para que no se compliquen. La pregunta, cierto, que nos tenemos que hacer es: ¿qué podríamos responder frente a esto? Y la idea es poder, después de esta clase, que ustedes tengan una respuesta formal, digamos, hacia esta pregunta. Los objetivos de hoy día, ¿cierto?, son aprender y definir
el canon de la escritura, ¿cierto? Explicar qué importancia tiene el canon de las escrituras para nosotros como fe cristiana, explicar qué es lo que es el canon también, ¿cierto? Describir la estructura del canon hebreo. El canon hebreo se divide en Torá, Nebim y Ketuvim. Es poder explicar esas tres secciones que ustedes van a ver que son las mismas secciones que tenemos nosotros, pero poder darle alguna explicación al respecto. Explicar el proceso histórico de canonización de la escritura como a través de los años, ¿cierto? Hemos ido entendiendo, ¿cierto? La escritura no es un libro que se escribió en un año determinado, en una fecha determinada, lo escribió Dios en el Sinaí, sino que partimos, ¿cierto?, por ahí, pero después vemos que la escritura se desarrolla a través de los siglos, ni siquiera a través de los años, a través de los siglos se desarrolla. Distinguir entre inspiración y canonicidad y cómo se relacionan. La relación que podamos hacer entre inspiración y canonicidad va a ser sumamente importante. Y punto 5, ¿cierto? Explicar por qué el Antiguo Testamento es el fundamento indispensable del Nuevo Testamento. La idea es que tengamos esto en mente, estos son los objetivos que queremos aprender el día de hoy. Entonces, ¿por qué vamos a empezar por el canon? Y no solamente porque sea una pregunta que académicamente nosotros nos tenemos que hacer, sino que es una pregunta reflexiva que merece que cualquier cristiano pueda preguntarse algo tan sencillo como que cuando abrimos la Biblia es decir, ¿por qué los libros que tenemos son los que tienen que estar? Y por ejemplo, yo me acuerdo que hace algunos años atrás, bueno, ahora ya son varios años atrás, salió por ahí que habían descubierto el Evangelio de Judas. Y hubo todo un revuelo, y National Geographic sacó pero mucho rédito, sacando hubieron muchas copias de este Evangelio de Judas, y efectivamente se encontró un manuscrito que era antiguo, que se aludía a un Judas y contaba una historia media paralela a los Evangelios. Entonces, la pregunta que tenía todo el mundo en ese tiempo, estoy hablando hace como, no sé, como unos 20 años atrás, la pregunta que tenía todo el mundo era, bueno, ¿este libro de Judas tiene que estar en la Biblia o no? ¿Realmente encontraron un libro que le falta a la Biblia? Y la respuesta inmediata y tajante es no. Ese libro de Judas jamás debería estar en la Biblia. Es un libro que alguien escribió después viendo los evangelios. Es un libro que ahora sabemos, ¿cierto? Que alguien eh, de la antigüedad, ¿cierto? Tomó el formato de los evangelios, tomó la historia y generó una historia paralela. No cualquiera que hable de la Biblia merece estar en la Biblia. Y sin embargo, muchos consideraban que era como el libro perdido de la Biblia, y la verdad es que no es así. Es un libro que está fuera del canon. Eso quiere decir que nosotros lo consideramos como un evangelio falso. ¿Cierto? Todos los cristianos confían en la Biblia que ya tiene y tienen una postura sobre el canon, lo hayan reflexionado o no. ¿Qué quiere decir esta frase? Que de alguna manera yo creo que todos hemos pensado por qué tenemos la Biblia que tenemos y cómo podemos defender que la Biblia es inspirada por Dios, que eso es a lo que vamos a llegar. ¿Alguien habló? ¿Alguien me consultó algo? ¿O fue solo el micrófono? Ok. Dice, el Antiguo Testamento era la Biblia que utilizaba Cristo y los apóstoles. ¿Ustedes han puesto a pensar en eso? En que en el tiempo de Cristo, la teología que tenía Cristo y los apóstoles, la teología que ellos manejaban, el, el, el hablar diario que ellos tenían, las referencias que tenían, eran todos del Antiguo Testamento. Por supuesto que no tuvieron el Nuevo Testamento a su disposición, estoy hablando en el momento que estuvo Cristo en la tierra, y la Biblia que ellos usaban, la Biblia que ellos tuvieron acceso y seguramente leyeron, es el Antiguo Testamento. Bien, el Antiguo Testamento, ¿cierto? El nombre de testamento viene de la palabra diaceque. Después vamos a ver de dónde sale esta palabra diaceque cuando veamos la Septuaginta, pero quedémonos con esto, que es una palabra griega que significa pacto. O sea que cuando nosotros estamos diciendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no estamos diciendo, ¿cierto?, que esto es como un testamento, como cuando un abuelito o un papá deja un testamento para sus hijos, una promesa. No. La Biblia, nosotros hacemos esa distinción de antiguo pacto y nuevo pacto. Nuestra traducción a testamento es bastante mala, pero lo que sí deberíamos llamarla es antiguo pacto y nuevo pacto porque es exactamente lo que nos relata
el Antiguo Testamento, ¿cierto? Nos relata el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento nos relata el pacto que tiene Dios con la iglesia. Y esa es la diferencia, ¿cierto?, entre estos testamentos, y por eso es que realmente debiésemos llamarle el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La escritura del Antiguo Testamento, ¿cierto?, para ellos estaba dividido en tres. Y son tres, estas tres figuras eran sumamente importantes para ellos, que por un lado estaban la ley, por otro lado estaban los profetas y por otro lado estaban los escritos. De ahí vamos a profundizar un poco más en ellos porque hay algunas pequeñas diferencias que tienen que ver con nosotros. Y a todo esto, ¿cierto?, le llamaban el Tanakh. Algunos ¿cierto?, lo traducen como Tanaj, pero de ahí vamos a ver por qué es más correcto decirle Tanakh. Déjenme achicar acá arriba. Y pacto. No es un libro, no es una historia antigua, es el registro fiel del pacto de Dios con su pueblo a través de los siglos. Si ustedes tienen, no voy a entrar ahora en eso, pero si ustedes tienen la oportunidad de leer Jeremías 31 al versículo 34, ustedes se van a dar cuenta que en ese versículo Dios habla de una manera maravillosa de cómo era el antiguo pacto y cómo va a ser el nuevo pacto, porque el pueblo de Israel invalidó el pacto que tenían ellos. Y ahí, ¿cierto?, queda claro que en la mente de Dios, cuando llega Jesucristo, no es que se le ocurrió un nuevo pacto, sino que lo venía tramando desde que el hombre cayó en el Edén. Bien, la Biblia entonces, la Biblia hebrea, lo que consideramos el Antiguo Testamento, es el Tanakh. Disculpen que se me abrió esta pantalla. Ahí sí. Es el Tanakh. ¿Y por qué le llamamos Tanakh, o por qué los hebreos le llaman Tanakh? Porque a los primeros libros de la Biblia, ¿cierto?, que se le llama la Torá, después a los profetas se le llama Nebim, y a los escritos, como Salmos, Proverbios, Job, ¿cierto?, los 5 rollos le llaman a los libros de Esther, de Ruth, ¿cierto? Aquí está metido Daniel también, Esdras, Nehemías, Crónicas. Todos ellos se le llaman los escritos. Son escritos que para ellos son fundamento histórico. Y si ustedes ven las letras, la T viene de Torah, la N viene de Nedim y la K viene de Ketubim, ¿cierto? Por eso a la Biblia hebrea se le llama Tanakh o Tanaj, como seguramente lo podrían pronunciar ellos. Jesús y el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Jesús, en todo el ministerio de Jesucristo tiene referencias, es el lenguaje que ocupaba Cristo para poder referirse a todas las cosas. El trasfondo histórico de Cristo, ¿cierto? Y aquí me gustó mucho esta frase del Antiguo Testamento, no es el trasfondo de Cristo, es la lengua materna teológica de Cristo. Todo lo que habló Cristo tenía relación con el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, ¿cierto?, no es algo que nosotros podamos desligarnos o dejar de leer o que no sea tan recomendable leer. Muy por el contrario, sería muy difícil para nosotros poder entender la obra salvífica de Cristo si no tuviéramos las referencias del Antiguo Testamento. Si no supiéramos cómo Israel salvó al pueblo como supiéramos que Dios salvó al pueblo de Israel, ¿cierto?, en el Antiguo Pacto, cómo estableció el pacto con ellos, qué significaba. No podríamos entender lo que Cristo hizo en la cruz si no tuviéramos todas las referencias al Antiguo Testamento. Por lo tanto, si nosotros queremos entender la obra de Cristo y cómo muere Él en la cruz y qué significa, entonces realmente tendríamos que ser leedores del Antiguo Testamento para poder entender cómo Cristo cumple el Antiguo Testamento y se convierte en el sacrificio perfecto de Dios para rescatar a la humanidad. Bien, y en esto nosotros seguimos con el canon. Nosotros tenemos, ¿cierto?, que existe la Biblia hebrea, que existe esta revelación de parte de Dios, pero nosotros debemos hacernos la pregunta de si estos libros que nosotros tenemos realmente son los libros que deben estar en la Escritura. ¿Y por qué hay otros libros que algunas religiones ponen en la Escritura y por qué no deberían estar? Esa respuesta la vamos a responder en un rato más. Pero para eso debemos entender el canon. El canon es una regla.
el canon significa, ¿cierto? Es una palabra griega que significa una caña o una regla de medir, pero a través del tiempo, ¿cierto? Con la intromisión de este concepto, sobre todo en la iglesia primitiva, se transformó en una palabra para describir la lista autorizada de libros que debieran ser parte de la Biblia. Y para esto se hicieron distintos concilios y para esto también hubo distintos consensos en diferentes épocas de la historia donde se podía discutir, ¿cierto?, de estos libros. F. Bruce, que es uno de los libros de la lectura que les estamos dando, dice: la lista de libros reconocidos por la comunidad de fe como revelados por Dios y autoritativos por su fe y práctica. Esto es sumamente importante. Dice que han sido revelados por Dios. Esta es una característica que cualquier libro que esté en el canon tiene que tener, que sea una revelación de Dios. No cualquier libro de la antigüedad, no cualquier libro hebreo, no cualquier libro que se diga ser un evangelio tiene que pertenecer al canon. No, tiene que ser un libro que sea realmente revelado por Dios, que tengamos, que al leerlo nos dé esa convicción, que sean autoritativos. Generalmente nosotros vamos a ver que en la Biblia encontramos que los libros son autoritativos. Por ejemplo, Pablo dice que lo escribió, ¿cierto? Pero además, el libro tiene una autoridad en sí mismo. Y son útiles para la fe y práctica del creyente. Esto nos lleva inmediatamente a pensar que, ¿cierto?, un libro canónico, un libro que forma parte del canon, es un libro que necesariamente tiene que ser inspirado por Dios. Sin la inspiración de Dios, un libro no debería estar, ¿cierto? Vamos a leer la parte de inspiración. Inspiración, ¿cierto? Dios produjo las escrituras a través del Espíritu Santo, a través de autores humanos. En 2 Timoteo, ¿cierto?, 3:16, que es el versículo clave en esto, dice: toda la escritura es exhalada por Dios. ¿Cierto? Nosotros en nuestra traducción tenemos que es inspirada. A nosotros nos da la idea de que inspirar es hacer esto, pero exhalar es hacer esto. A nosotros la palabra griega que ocupa en Timoteo realmente es la palabra exhalada. Y es eso lo que nosotros creemos realmente que Dios hizo con la escritura, que la exhaló para que a través de las personas que escribieron a través de todos los siglos, desde Moisés hasta Juan en la isla de Patmos, y estuvieron escribiendo la escritura, fue inspirada por Dios. La posibilidad de que estos autores se hubiesen puesto de acuerdo, ninguna. Y es increíble como autores de diferente fecha, de diferente cultura, de diferentes edades, escribieron un libro tan perfecto que no se contradice entre sí en ninguna parte, que tiene una sabiduría que excede todo lo que nosotros conocemos como la humanidad. Una persona perfectamente siguiendo los preceptos de Cristo, aún sin creerlos, podría vivir una mejor vida de la que podría vivir haciéndole caso a sus impulsos o necesidades. Así que la escritura es un libro tremendamente poderoso, pero además cuenta con la ayuda, ¿cierto?, del Espíritu Santo, y que es impresionante lo que hace la Biblia en la vida del hombre, que nos permite entender no solamente la cruz de Cristo, sino que también nos permite entender todo lo que Dios nos ha querido revelar de Él mismo. Con respecto al canon, la parte blanca aquí, los primeros cristianos confirmaron lo que Dios ya había hecho, proceso histórico guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, en el momento de exhalar la escritura para que los autores de la Biblia la escribieran. La canonicidad describe el reconocimiento del texto, y con esto lo que queremos decir es que no es que nosotros leamos los libros que están en el canon. Al contrario, nosotros reconocemos que estos libros son los que realmente tienen que estar en el canon, porque cuando los leemos entendemos que hay una inspiración de Dios, que hay una exhalación de Dios, ¿cierto?, para estos textos. Estamos reconociendo que estos textos son inspirados por Dios. Y no al revés, como alguien podría creerlo, ¿cierto?, que si sale en la Biblia tenemos que reconocerlos como inspirados. No es así, porque hay libros que están en la Biblia católica y nosotros no los reconocemos simplemente como inspirados. Los 4 criterios que tenemos para que un libro pueda estar
pueda ser canónico, ¿cierto? Es que sea de origen profético. La pregunta que nos hacemos, ¿cierto? Es, ¿fue escrito o avalado por algún profeta del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Aquí las referencias cruzadas del Antiguo Testamento, las referencias que hace Cristo, son tremendamente autoritativas. Todas las referencias que hizo Cristo a libros del Antiguo Testamento nos enmarcan inmediatamente en que esos libros nos dan la seguridad de ser inspirados. Todas las referencias que hizo Pablo, que hizo Pedro, nos dan, ¿cierto?, la seguridad, ¿cierto? Que tenga una coherencia teológica. Y la pregunta que nos hacemos aquí ¿es consistente con la revelación ya reconocida por el pueblo de Dios? Y aquí es tremendamente necesario cómo se dio la escritura. La escritura comenzó, ¿cierto?, con Moisés. Nosotros vemos ahí los primeros 5 libros que escribió, que entendemos que escribió Moisés, ¿cierto? La Torá. Y en estos libros, ¿cierto?, ya habían un montón de preceptos. Ninguno de los libros que viene después puede ir en contra de ninguno de los preceptos de los primeros libros. Y así después, cuando se escribieron los profetas, ninguno de los libros que venía después podía contradecir lo que dijeron los profetas. Después los históricos y después el Nuevo Testamento, ¿cierto?, tampoco debiese contradecirse en ninguno de los puntos. Así que y tiene que tener una coherencia teológica. Ninguna doctrina, ¿cierto?, de las que se han puesto desde el principio de los tiempos hasta ahora puede ser contradecida por alguno de los libros que componen la Biblia. Y esto, si hubiese sido un texto humano, sería pero asombrosamente imposible. O sea, sería imposible que se pudiese dar. Pero como este libro es inspirado por Dios y tiene la coherencia teológica que le dio Dios, realmente es un libro excepcional. Uso litúrgico es uno de los criterios para que entre en la canonicidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿este libro era leído y usado en el culto de manera generalizada por la comunidad? Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros hoy día nos sirve para crítica textual, y me voy a tomar un minuto para describir la crítica textual, voy un poco rápido porque son varias diapositivas. Uno de los puntos que se toma en la crítica textual, siendo la crítica textual la ciencia que estudia los manuscritos, en este caso la mayoría de los Antiguos Testamentos o Nuevos Testamentos, ¿cierto? Estudia los manuscritos y trata de demostrar la veracidad de la escritura, ¿cierto? Toma en cuenta algo que se llama leccionarios. Imagínense que ustedes en la antigüedad les tocaba dirigir. Entonces ustedes iban ahí al culto, ¿cierto?, a la sinagoga. Estamos hablando del año, no sé, el año 30, el año 40 después de Cristo. Iban a la sinagoga y ustedes tomaban un papel y empezaban a escribir. Ustedes no tenían Biblia, iban a escuchar la Biblia en la sinagoga. Entonces iban a la sinagoga ese día más temprano, les daban acceso a los escritos y ustedes transcribían en un papel los versículos que ese día iban a hablar. Ustedes llegaban los hermanos al culto, hacían la reunión, ustedes usaban ese papelito y ese papelito lo dejaban ahí en la sinagoga después, porque en ese tiempo el papel era más caro que ahora. A esos papelitos, que eran los torpedos que ocupaba la gente que dirigía o predicaba, para que nosotros intentamos, ¿cierto?, estoy trayéndolo a un concepto más moderno, esos papelitos que se acumulaban con versículos se les ha llamado leccionarios. Y es una fuente sumamente importante para nosotros para poder hoy día poder entender qué versículos ocupaban. Y a nosotros nos da cierta seguridad que tenía uso litúrgico, por ejemplo, que en el primer siglo hablaban de los salmos, hablaban de la Torá, hablaban de los profetas del Antiguo Testamento, hablaban de los libros de Pablo, y todo eso para nosotros viene siendo que, claro, la primera iglesia del primer siglo ocupaban la misma Biblia que ocupamos nosotros hoy día. Y hoy día, ¿cierto?, hay toda una crítica textual, y me refiero a crítica textual no como una crítica, ¿cierto?, sino que es un sistema de estudio, la crítica textual, que nos permite poder diferenciar cuando un libro no era leído, cuando un libro nunca era ocupado. Y nosotros tenemos hoy día la certeza de que todos los libros que nosotros tenemos en la Escritura eran los mismos libros que se ocupaban en la antigüedad, ¿cierto? Los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Transformación espiritual. En transformación espiritual, ¿cierto? Este es el cuarto criterio de la canonicidad. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿producía fe?
arrepentimiento, santidad en quienes lo leían. La Biblia, cada vez que uno lee cualquiera de los libros de la Biblia, realmente producen estas cosas en nosotros. Realmente nosotros podemos ver la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, hablándonos, produciendo una fe que es distinta. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos queda como rara esa traducción. Pero lo que está diciendo ese versículo es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene a una persona por oír cualquier cosa, no viene por oír un testimonio, no viene por oír una canción bonita. La fe en una persona se crea no hablando de los dinosaurios, ni de la ciencia, ni del Big Bang. La fe en una persona se crea escuchando la palabra de Dios. En la medida que nosotros podemos reproducir la palabra de Dios con nuestros labios, estamos produciendo fe en los oídos de las personas. En la medida que una persona comienza a leer la Escritura, esa persona comienza a tener fe en su vida. Porque la fe, si ustedes lo piensan, es una cosa sumamente loca. Es impresionante cómo nosotros podemos creer algo que nunca hemos visto, ¿cierto? Nunca hemos oído. Ninguno de nuestros sentidos nos sirve para poder conocer a Dios. No podemos verlo, no podemos tocarlo, no podemos degustarlo, no podemos olerlo. Todo lo que nosotros conocemos no nos sirve para conocer a Dios. Pero la fe sí. Y es impresionante porque la fe no es algo que podamos trabajar por nosotros mismos, sino que la fe tiene que ser producida en nosotros por algo externo, que es la Escritura de Dios. Proceso de canonización. Y aquí es el proceso realmente histórico natural que tuvo la Escritura. Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y dijo que las había escrito Dios, obviamente, ¿quién le iba a cuestionar? El hombre venía resplandeciente, venía con la gloria de Dios. El pueblo vio la gloria de Dios ahí arriba, el hombre bajó con las tablas de la ley en sus manos. No había ninguna duda que esa era la palabra de Dios y que Moisés era un hombre de Dios. Entonces la gente ni siquiera cuestionó eso. Después Moisés escribió, ¿cierto? Entendemos que fue él, pero, pues, a lo mejor en el cielo Dios nos va a decir, no, si fue él y fue otro también. Pero hasta el momento nosotros creemos que fue él. Y cuando escribió él, no hay ninguna duda, ¿cierto? Moisés tenía toda la credibilidad del pueblo, y el pueblo hebreo fue tan celoso de su escritura y la copiaban de una manera tan celosa que no tenemos ninguna duda que se copió bien. O sea, no hay ningún sistema de copia de la antigüedad que fue tan prolijo como el sistema que tenían los judíos para poder copiar sus manuscritos. Contaban letra por letra, había gente designada que trabajaba todo el día, que trabajaba todos los días, solamente para copiar, y no solamente se fijaban que hubiese escrito bien, sino que tuviera las letras correctas, ¿no? Tenían todo un sistema desarrollado para que no hubieran equivocaciones. Después de los libros de Moisés, que tenían tremenda autoridad, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, vinieron los escritos de los profetas. Los escritos de los profetas tuvieron esa tremenda autoridad porque los profetas mismos también tuvieron esa autoridad, y a pesar de que muchos de ellos no fueron reconocidos en su tiempo, sí, en tiempos postreros fueron reconocidos que realmente eran palabras de Dios para Israel. Por ejemplo, Israel, cuando los profetas empezaron a hablarles sobre la deportación, y que si no cambias Israel, Dios te va a entregar en este caso a naciones que no conoce, y le hablaban, y el pueblo de Israel no podía creer que lo iban a entregar a un pueblo desconocido, y finalmente en la deportación de Babilonia, ¿cierto?, con Nabucodonosor, el pueblo es deportado, Jerusalén es arrasada, arrasaron con el templo, quemaron la ciudad, botaron los muros. Exactamente lo que predecían, lo que predicaban los profetas. Exactamente. Entonces de ahí en adelante no quedó ni una duda de que todos los profetas del Antiguo Testamento que predicaron sobre ese tiempo tuvieron, y nadie les quería creer, los apiedraron, los mataron, hicieron de todo, pero sin embargo se dieron cuenta que hablaban profecía de Dios, no de hombre. Por lo tanto, el pueblo de Israel se dio cuenta que todos esos escritos debían ser valorados como palabra de Dios, porque fueron palabra de Dios muy verdadera para sus vidas, solamente que tuvo un cumplimiento que fue tardío para su generación. Y después tenemos el Ketubín, ¿cierto?, que son algunos los libros post-exilio, ¿cierto? Y tenemos varios libros históricos ahí, ¿cierto? Y también comenzamos con el libro de Daniel, ¿cierto?, que está metido entre las dos cosas. Daniel es uno de los jóvenes que estuvo
antes, ¿cierto?, del exilio y también creemos que vivió hasta el tiempo del post-exilio. Y todos estos libros, ¿cierto?, tienen su autoría, el pueblo los leía, ¿cierto? Y también to- juntaron todos estos libros en un puro compendio que para ellos era todo lo que conocían como la Biblia y le llamaron Tanaj, ¿cierto? Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanaj. Y este fue el proceso histórico por el cual esos libros, ¿cierto?, se pusieron. En la etapa uno, ¿cierto? La Torah, que fue el fundamento. Bueno, esto es lo que hablaba recién, ¿cierto? Dios escribía, el pueblo obedecía, era el sistema que tenían. La ley, ¿cierto? Era guardada en el arca, ¿cierto? Y nosotros podemos ver, ¿cierto? En muchas ocasiones la tremenda importancia que tenía la Biblia, que tenía en este caso la Torá, el Antiguo Testamento, porque el pueblo cuidaba de ello, añoraba esto. Los libros de los profetas, eh, los libros proféticos se reconocieron por su coherencia con la Torá y verificados desde sus oráculos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cierto? Que en esto ya después con los años pudieron ver que realmente eran libros que eran verdaderos por el cumplimiento que tuvieron, que para el pueblo de Israel fue terrible, ¿cierto? Voy a avanzar nomás porque esto más o menos es lo que he dicho. Y Ketuvim, que fueron los escritos, la colección que más tardó en estabilizarse fue esto. Muchos de ellos fueron en el exilio y post-exilio. Y aquí déjenme hacer un paréntesis para poder entender algo que a mí me ayuda por lo menos a entender con lo que vamos a hablar después. Y que es que cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, fue esclavizado por los babilónicos, como contaba, ¿cierto?, arrasaron con la ciudad, Nabucodonosor arrasó con todo y se llevó a mucha gente, ¿cierto?, a los principales, a los hijos de los principales del pueblo, se los llevó deportados a Babilonia y a toda la gente que se llevó en esclavitud a Babilonia, ¿saben lo primero que hicieron? Les cambiaron el lenguaje. De hecho, a Daniel, ¿cierto? Le cambiaron hasta el nombre, les cambiaban el nombre y no los dejaron hablar más en hebreo. Lo que tenían que hablar ellos era arameo. Era la lengua mesopotámica. Y nosotros podemos ver que después, en el tiempo de Cristo, el pueblo hebreo no hablaba hebreo. Hasta en el tiempo de Cristo, ¿cuál era el idioma que hablaban ellos? Arameo. Entonces, cuando ellos salen del exilio, vuelven a Jerusalén, ellos perdieron el hebreo. Ellos lo han reconstruido con los años y lo han reconstruido en base a la Biblia, pero ellos perdieron el hebreo. Es por eso que ni siquiera hoy día se sabe con exactitud cómo se pronuncia la palabra Yahweh o Jehová. Es porque perdieron la pronunciación de las palabras. Y Y ahí también nosotros entendemos que por qué cuando en los libros de Edras y Nehemías, ¿cierto? Que nos muestran cómo empiezan a volver y cómo empiezan a construir los muros, cómo construyen el templo, y el día que empiezan a leer la escritura para el pueblo por primera vez, a mí me llama mucho la atención y que el pueblo lloraba, y lloraba amargamente. ¿Y saben por qué lloraba amargamente? Porque no entendían lo que se leía. Había una persona leyendo en hebreo de los antiguos ahí, leyendo la escritura en hebreo, y el pueblo lloraba amargamente porque no sabían hablar hebreo. Entonces fue algo tremendamente difícil en ese tiempo, ¿cierto? Hubo una ruptura ahí, y ahí nosotros vemos que después de que vinieron los babilónicos, ¿cierto? Después vinieron los medos persas, y después aparece en la historia Alejandro Magno con los griegos, que un poquitito más adelante quiero que podamos tener esto ahí en la RAM para poder referirnos a esto. Pero ya después todos estos escritos, ¿cierto? Ellos tuvieron que reconstruir su lengua, pero también aparecieron versiones en otras lenguas que les eran más claras de leer. Y en el tiempo de Cristo nosotros vamos a ver que un montón de referencias que hace Cristo o los discípulos citan la Biblia, pero en la versión griega. Entonces eso llama la atención, que no leían ellos en el tiempo de Cristo. Cristo habló arameo, no hablaba hebreo. Y la Biblia da la impresión que la leían en griego, no en hebreo. Bien, y como les contaba, ahí nació, ¿cierto? Después
nació una necesidad por empezar a transcribir la escritura. Pero también paralelo fue que Alejandro Magno empezó a conquistar y se empezó a hacer de un imperio pero tremendamente grande y empezó a conquistar todo el mundo conocido y conquistó a los medos persas y arrasó por donde estaban los babilónicos y arrasó con todo y resulta que en todas partes se empezó a hablar el griego y resulta que en Alejandría, por ahí por una parte de Egipto, estaban unos generales que se les dio una misión específica. Y la misión específica era construir la biblioteca más grande que tuviese la humanidad. Entonces ellos empezaron a traer todos los libros que tenían, pero en todas las partes del mundo conocido hasta ese entonces, y en esa biblioteca tenían copistas. Y esos copistas lo que hacían era transcribir los libros desde el idioma que vinieran, transcribirlos al griego, porque a Alejandro Magno le interesaba poder tener todos los libros del mundo en griego, tenía esa fijación. Y cuando se encontraron con la Biblia, dijeron, bueno, la Biblia es un libro importantísimo, se le comisionó a un grupo de 70 personas, por eso se llama Septuaginta, por estas 70 personas que les encomendaron poder traducir el Antiguo Testamento al griego. Y esta traducción se transformó después en una de las traducciones más importantes de la Biblia, no solamente porque la pudieron preservar intacta desde ahí en adelante, desde ahí hasta los días de Cristo, sino que porque también fue la lengua que todo el mundo hablaba. Era como hoy día, ¿cierto? Que uno va a Europa y si uno va a Bélgica o a Holanda o a Francia o a cualquier parte, uno puede comunicarse en inglés perfectamente y hablar con las personas de cualquier parte del mundo o con los chinos que hablan un lenguaje que para nosotros es tan difícil de aprender por la fonética sobre todo. Nosotros podemos ver ahí que en ese tiempo la importancia de la Septuaginta fue que ya después se transformó en algo que no solamente el pueblo de Israel podía leer. Y aquí es donde nosotros vemos que el cambio de era, el cambio de dispensación de parte de Dios, ya estaba empezando a ocurrir incluso en este tiempo que estamos hablando de unos 300 años antes de Cristo, cuando ocurrió esto. Y en este tiempo ya en la mente de Dios vemos que Dios estaba pensando algo que no solamente ya era para un pueblo pequeño escogido, sino que era para toda la humanidad a través de la sangre de Cristo. Y, y esto ya empieza a ser como un hito. Bien, ¿qué es la Septuaginta? Es la traducción griega del Antiguo Testamento, producida en Alejandría entre los siglos 3 al primero antes de Cristo, para los judíos de la diáspora. Su nombre 70, la Septuaginta, ¿cierto? Según la tradición, es porque fueron 70 traductores. Su contenido incluye los 39 libros hebreos, y aquí pongan atención, más libros adicionales, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeo, Siraciada. Y aquí nosotros tenemos que hacer una reflexión lógica. ¿Por qué se incluyeron estos libros? Y es por una respuesta súper fácil. La gente de estos 70 que estaban escribiendo no eran hebreos. Estos 70 era su pega traducir los libros y ellos no discriminaban si es que era un libro, era parte de la Biblia, no era parte de la Biblia, tenía una ascendencia espiritual o no. Ellos tomaron los libros de ascendencia hebrea, los que pillaron. Los que se parecieron, estos más o menos debían estar aquí, concuerdan con los años, cuentan historias parecidas, ya, deben ser de los mismos. Y se me queda un vaso aquí. Y, y los ponen todos en un compendio y en el mismo libro. Simplemente por esa razón pusieron estos libros ahí. No hubo un canon, ¿cierto? Como los que se fueron dando después en los siglos, no hubo una preservación como la que se fue dando después de los siglos. Y los libros de Tobías, de Judith, de Macabeo, nosotros si los leemos podemos entender que tienen un peso histórico, pero no tienen un peso espiritual para que estén contenidos en la Biblia. Y es por ese motivo que la Biblia que tenemos nosotros, Reina Valera, no contiene esos libros, solamente contiene los 39 libros hebreos que estuvieron desde el principio, porque estos otros libros se añadieron recién en el año 300 con la Septuaginta y fueron añadidos por gente que no tenía nada que ver ni con el cristianismo, ni nada que ver ni con el judaísmo. Era gente totalmente externa que los pescó para un propósito, tener simplemente una biblioteca. Su estatus, el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento más de 300 veces.
nunca cita los apócrifos como escritura de forma directa. Solamente, aquí debo ser sincero, que hay una asociación que hace Pedro, ¿cierto?, con un ángel en uno de sus escritos, y que esto no lo tenemos en la escritura, pero la referencia que hace Pedro se ha entendido que es porque la hace porque culturalmente se hablaba de eso, no porque él estuviera refiriéndose a algo que tenía que pertenecer a un canon o estar haciendo una referencia a algo de la Biblia antigua, sino que simplemente está haciendo una referencia a una historia que él conocía. Bien, esta es la Septuaginta. ¿Cómo ha hablado Dios? Entonces, y aquí nosotros debemos saber que no hay otras maneras. Dios ha hablado solamente de dos maneras a la humanidad. La primera manera fue la revelación general, que es Dios hablando a través de su creación. Y Dios nos habla a través de los astros. Y de hecho, cuando uno está en un lugar muy bonito y mira, es impresionante, pero es muy difícil poder no pensar en que hay un creador de todo esto. Cuando uno empieza a ver la ciencia, cuando nos explica cómo funcionan las cosas, uno dice, no, pero es que esto es impresionante. De hecho, una mano es tan difícil de copiar una mano. Para las personas que no tienen mano, ni siquiera hemos podido generar una mano con el tipo de sensibilidad que tenemos. Todo funciona tan perfecto en el cuerpo humano que no podemos ni siquiera replicarlo con la tecnología que tenemos. Hacemos inteligencia artificial, pero no podemos replicar un dedo. Y aquí entendemos que Dios lo hizo todo de manera perfecta y se reveló a través de la naturaleza. Ahí en Romanos hay unos versículos bien claros de la revelación de Dios. Pero la revelación especial, que es esta que hemos estado hablando, que es que Dios se revela a través de su palabra, dada a los profetas y dada a los apóstoles. Dios habló en otro tiempo por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Si nosotros nos ponemos a pensar en que si ninguno de nuestros sentidos nos sirve para poder conocer a Dios, si nada de lo que tenemos a mano, ¿cierto?, nos sirve para poder entender nada de Dios, y esto es importante, la única manera de que nosotros podamos conocer a Dios es que Dios se revele. Si Dios no se revela, es invisible para nosotros, no tenemos ninguna pista de que Él pueda estar ahí. Pero Dios ha decidido revelarse a través de la creación, y Dios ha decidido revelarse de manera especial y específica a través de su palabra y a través de, ¿cierto? De hecho, Juan llamó a Cristo la palabra de Dios. Eh, Dios ha decidido revelarse a través de Cristo mismo, ¿cierto? Siendo la imagen del Padre, y a través de esta revelación nosotros podemos entender a Dios. Por eso es que una persona no puede tener fe sin haber leído la Escritura, sin tener concepto de la Escritura. No podemos convencer a una persona de que tiene que dejar su pecado si es que Dios no le ha convencido a través de esta revelación. Y es por eso que Dios tiene que revelarse a las personas, pero eso es algo que ya ha hecho. Es como decir, no sé, no sé, en la cocina tenemos comida, y si una persona se muere de hambre y no va a la cocina de su casa a comer, es problema de que la cocina no vino a él. No, ahí el alimento estaba para poder tomar y la persona no lo quiso tomar. En la revelación de Dios es exactamente lo mismo. Las personas, si se pierden, es porque no quisieron acceder a la revelación de Dios que ya fue dada a la humanidad. En esta revelación de Dios, ¿cierto? Nosotros entendemos que la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura de Dios no es solamente algo que nosotros podamos leer porque nos hace bien o porque la Biblia nos dicen que tenemos que hacerlo, es porque produce todas estas cosas en nosotros. Es útil para enseñar. Y cuando dice para enseñar, una persona no te puede enseñar algo que tú ya sabes, nos enseña cosas que no sabemos de nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando David había pecado con Betsabé, había mandado matar al marido de Betsabé, y tiene que venir el profeta Natán a explicarle? Es porque el pecado cauteriza la conciencia de las personas. Pero cuando viene la palabra de Dios, que en este caso para David fue a través de fue a través de Natán, el profeta Natán, vino la palabra de Dios para poder enseñarle que él estaba en un pecado y tenía que arrepentirse.
¿Y qué hizo David después de eso? Se arrepintió, pero terriblemente de lo que había hecho. Y eso es lo que produce la escritura en la vida de las personas, que Dios nos muestra, nos enseña, nos pone como un espejo, dice Pablo, ¿cierto? Y nos permite poder ser enseñados. Redarguir es como reprender, es como enseñarle a una persona retándolo un poco de que lo está haciendo está mal. Y las personas necesitan escuchar de que Dios hay cosas que no quiere que hagamos para corregir, para instruir en justicia. Todas estas cosas son las que la palabra de Dios hace en la vida de nosotros y en la vida de las personas que la leen. El Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros encontramos el concepto del Cristo, el concepto de Cristo como Cordero, el concepto de la iglesia como el pacto del pueblo de Dios. Todos estos conceptos no serían plausibles para nosotros de poderlos entender con la profundidad que hoy día los entendemos si es que nosotros no somos lectores habidos del Antiguo Testamento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y dedicamos tiempo al Antiguo Testamento y dedicamos tiempo a entender las leyes, a entender las fiestas, a entender los procesos que pasó el pueblo de Israel, podemos entender con mayor envergadura lo que pasó en Cristo cuando vino, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo entregó, y es por eso que Pablo es tan fantástico como nos cuenta él todo lo que pasó y como el entendimiento que él tuvo, porque Pablo tenía mucha claridad del Antiguo Testamento, no solamente desde el punto de vista de haberlo leído, ¿cierto? Como alguien que lee cualquier libro, sino que habiendo tenido estudios profundos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Nos queda claro cuando dice que estudió a los pies de Gamaliel, era una persona que en términos de hoy día podríamos decir que hizo un doctorado en teología. Dedicó años de su vida a poder, nadie llegaba a los pies de Gamaliel, eh, pasando solamente algunos años de enseñanza, sino que había que haber pasado por los mejores rabinos y hasta después llegar a Gamaliel. Bien, en resumen, la iglesia no creó el canon, sino que solamente reconoce lo que Dios ya ha inspirado, que son estos libros. Eh, ¿Qué revela el Antiguo Testamento acerca de Dios? Es que es soberano, es fiel, es santo, es redentor. El Antiguo Testamento, ¿cierto? Nos revela no solamente los pensamientos de Dios, sino que la forma de Dios, el carácter de Dios. Cuando uno lee la Escritura, se va a dar cuenta de cómo Dios quiere que nosotros actuemos, a pesar de que no nos mencione todas las cosas, pero Dios entendemos la seriedad que Dios quiere que tengamos en la vida para las cosas que para Él son importantes. Bien, la lectura que les propongo es la de Bruce, del Canon de las Escrituras, de la página 17 a la 41. Responder cuestionario de la clase 1. El cuestionario lo estoy subiendo. Déjenme mostrarles ya que tengo aquí abierto. Aquí estoy en IBCI. Este es el módulo del Antiguo Testamento. Y aquí hoy día ya subí, bueno, ya subí el sílabo. Ustedes van a tener lo que va a pasar en todas las clases. Y aquí en bibliografía subimos los PDFs de los libros que les proponemos para que ustedes puedan leerlos. Aquí cuando yo hablo de página 17 a página 41, no estamos hablando de las páginas del libro, sino que las páginas del PDF. A ver cómo me explico. Déjenme descargar este. A ver si descarga rápido. Ah, justo no me lo está mostrando como quiero. A ver. Ya, imaginémonos así. Esta, esta es la página. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7. Esta sería la 17. O sea, sería la página 17 que les propone el PDF. Generalmente acá arriba los PDF, justo ahora no me salió. Ah, bueno, acá me salía. Justo acá me. Verdad. Si voy a la 17 acá arriba, me queda la 17 aquí. Y si voy a la 40 y tanto era, ¿cuánto era 43? Disculpe, me perdí. Ah, la 41.
Era a la 41, llego justo hasta aquí donde tengo que llegar. Así que eso les dejo para que ustedes puedan después leer, ya están cargados los libros y, y bueno, que tengan una excelente semana. Ya la próxima semana, ¿cierto? Nos vamos a ir alternando con Alejandro, que dicho sea de paso, está justo aquí en mi casa, pero están en otra actividad. Así que el Señor les bendiga mucho en todo. Cualquier pregunta me la pueden hacer ahí por el chat también que está habilitado, entiendo que está habilitado el foro.